Participación en la agenda pública. Totalmente. Doctor, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Diego. Bueno, ¿cuán problemático es para ustedes, los médicos responsables, toda esta proliferación de sitios, influencers, etcétera, que van largando tips sin ningún tipo de control profesional? Sí, es un tema creciente desde que surgió Internet, digamos. Claro. Y a medida que la gente fue accediendo a la información en Internet, fue, consumiendo esta la información instantánea, que, es lógico que genera tanta facilidad o acceso a la información. El tema es cómo procesarla y utilizarla. Nos ha pasado muchas veces de que ante algún tratamiento o algún estudio viene la gente y dice, mira, yo leí tal o cual cosa, yo sé que esto es en tal... Y ahí uno tiene que empezar con paciencia a explicar que no es tan sencillo lo que sale en las redes, que la información a veces es fidedigna, y también es verdad que a uno lo obliga a actualizarse la información, y en los últimos años ha sido realmente increíble, ¿no? Con el tema de las dietas, con el tema de la obesidad, con el tema de la diabetes, de la hipertensión. El tema está que cuando se meten con información tan sensible como en patologías como prevención de la ACV, hipertensión, infarto, creo que pueden haber cosas muy graves, y eso por ahí pasa la principal preocupación. ¿Cuál sería las cosas, digamos, de la información falsa más preocupante, por lo menos en el área de ustedes los cardiólogos, que es tan sensible, como decíamos? Sí, estas. A ver, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el ex, dirigente que manejaba eso, se llamaba Becerra, ya advirtió que habían sido ampliamente superados hace unos años por la información instantánea y que habían tenido que salir a hacer campañas. Incluso Australia ha metido multas a las plataformas que no impiden la propagación de la desinformación. Es decir, hay alertas mundiales, ¿no es cierto?, con la información y lo que esto genera, principalmente en la población más vulnerable, que es la edad avanzada o en adolescentes que, digamos, han perdido la credibilidad o han dejado de saber qué es lo que es cierto. Entonces está en el consumo de las redes que bajar información sensata es muy difícil. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que cuando se meten en temas tan complejos como la patología oncológica, el cáncer, la hipertensión arterial, el infarto, yo creo que una actualización moderna o cibernética de los viejos usos y costumbres, o estas cosas que se transmitían de pueblos, como el anillo en el orzuelo versus el vino y la sandía, claro. Que hoy con las redes se ha complejizado. Entonces tenés gente vestida de médico, a veces que son médicos, que usan las redes como una medida de venta de sus servicios, transmiten información muy compleja, y detrás de eso tenés, ponete en las redes a buscar cualquier cosa, cómo bajar de peso, hipertensión, y empiezan a aparecer tremendos influencers que hablan cada pavada que la verdad que a veces complican muchísimo la existencia y ponen en riesgo a la gente. Claro. Y les llegan a ustedes quizá los pacientes con el diagnóstico hecho, porque lo traen de Google o de la red, o ya habiendo iniciado algún procedimiento que capaz que lo vieron y les complica doblemente después el... Mirá, ustedes saben que yo trabajo mucho en el tema de la enfermedad vascular periférica, y hace no mucho tiempo me llegó un paciente con una úlcera diabética que había leído en las redes que había que curarla con barro. Exacto, cayó con una infección, osteomielitis terrible, y terminó en una amputación de un dedo. Entonces, hay situaciones muy graves. Otro paciente que usó chirca, yuyo, y lo hirvió, y le habían dicho, había visto en las redes que untándose unos paños calientes en las rodillas se le iba a ir la artrosis. No solamente que tuvo una quemadura en la piel, sino que inhaló esos vapores y terminó internado. O sea, es muy complicado porque la gente busca soluciones instantáneas. Que creo que es el mensaje más importante a la comunidad, que es cuando leen o escuchan soluciones instantáneas, son mentiras. O sea, no existen. Claro. Si no, la medicina sería de manual. Tendríamos todo un manual en el celular, que siempre lo que yo digo, como que los pacientes. O sea, usted vendría acá con una notita y dice esto, listo, está, me curé. Claro, es que Diego, no hay solución instantánea ni en la medicina, ni en la economía, ni en el esquema de país. Todo demora su tiempo, natural, ¿no? Tal cual. Aparte, a nosotros nos lleva añares formarnos, y no solamente es la formación. Nosotros hoy nos basamos en la ciencia, en la evidencia médica. Y esto también hay que entenderlo cuando venimos de una etapa muy compleja. Nosotros venimos del COVID, con las descreencias, esta historia de las conspiraciones y un montón de cosas
donde justamente más que nunca uno no se puede salir del lineamiento de la ciencia, es decir, de lo que está basado en la evidencia. Y después, más allá de adquirir la evidencia médica, que es todo aquello que tiene un método, un proceso que va certificando y va demostrando que una situación o un acto médico funciona, después está el tema del criterio médico, ¿no? De cómo uno adquiere eso y basado en su experiencia lo practica en sus pacientes. Entonces es muy difícil, no es tan sencillito, digamos, aplicar un tratamiento médico y amoldarlo individualmente para cada persona. Pero es lógico, ante la angustia, ante verse modificaciones en el cuerpo, consumir, digamos, lo que está en las redes, que transmite información mágica, y ponerla en práctica, ¿no? Algunas cosas son inocuas y no preocupan tanto, y otras, cuando ya se meten en el ámbito que les planteé, que tienen que ver con yo siempre digo, los yuyos, que mágicos y que curan y que previenen tratamiento, como el que vos me transmitiste la otra vez de la hipertensión. Eso es gravísimo, porque hay gente que ha suspendido medicamentos que el médico da para prevenir una de las patologías más graves que hay, si no es la mayor, el accidente cerebrovascular o la hipertensión, la gran silenciosa. No, ahora me siento bien con este yuyo. No te sentís bien, la hipertensión no avisa y debutás con el ACV. Claro. Entonces, creo que por ahí pasa, es no consumir cosas mágicas porque no existen. Claro. Por ejemplo, en el tema de nutrición tenemos una pandemia mundial que es la obesidad, ¿no es cierto? O la obesidad mórbida, etcétera. En el tema cardiológico, ¿cuál sería hoy la pandemia cardiológica? ¿Cuál es el mayor problema que están viendo ustedes en la población en general por los modos de vida, por los modos de alimentarnos, etcétera? Sí, viene por ahí, viene por la obesidad, pero no es la obesidad solamente, sino los trastornos metabólicos, que son la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo y los factores de riesgo que creíamos que generacionalmente habían disminuido, y no es así. ¿No? Tenemos dos cosas raras. Una, se han acabado las campañas de prevención. Te lo transmito en la parte infectológica. Cuando yo era adolescente, me acuerdo de ver muchísimas campañas de prevención de HIV en la red. ¿Usted hace cuánto no ven una campaña de prevención de HIV en la red? Sí, bueno, estadística también. Esto exactamente lo mismo pasa con el tema de la alimentación, el tabaquismo, etcétera. Tenemos primero una población mucho más grande, tenemos pacientes más grandes, más añosos, que vienen con otra complejidad patológica, y estamos atendiendo gente joven que sigue con factores de riesgo severo, tabaquismo severo, sedentarismo, hipertensión, y nos agarramos de la primera información que por ahí consumimos, es que una persona que hizo actividad física hizo una muerte súbita. Y ya de golpe saltan las alarmas, las alertas, porque un futbolista, ya lo vengo diciendo, que la actividad física mata menos que hacerla, digamos, y que las medidas higiénico-dietéticas globales siguen siendo efectivas. Es decir, el sedentarismo es veneno, una de las principales cosas que matan a las personas y que meten a las personas en postración, principalmente a los adultos jóvenes, y alrededor de todo esto es el principal problema. Hoy diré que la industria farmacéutica y las últimas técnicas, ya sea intervencionistas, de la cardiología clínica o de la clínica en general, tienen que ver con las enfermedades metabólicas. Con la diabetes, que es epidémica, cada vez hay más diabéticos, pero cada vez sabemos más de la diabetes. Entonces, donde más estamos apuntando, ¿no? Al sedentarismo, a la dislipemia, es decir, los trastornos de los colesteroles, que también he escuchado ahí que el colesterol no es malo. Bueno, uno escucha cada pavada que son las que ponen en riesgo a la gente. Pero si me preguntás hoy, la enfermedad metabólica creo que es la principal razón que nos preocupa. Hablando de eso, discúlpame, hablando de eso, porque se relaciona todo con la salud, pero también con el peso, con la estética. He visto ya varios sitios de tipos que dicen cómo bajar de peso y te dicen no hagas cardio, porque la cardio no sé qué, el cuerpo se acostumbra, tenés que hacer gimnasio muscular y estar todo el día y levantar peso, etcétera, y desaconsejan, pero fuertemente, hacer cardio. ¿Cómo lo ves eso, Diego? No, nosotros no lo desaconsejamos. Cada vez somos, si es verdad, más exigentes con la actividad física en relación a la evaluación individual de las personas. Creo que con algunos de ustedes en algún momento lo hemos charlado. La actividad física es fundamental. A toda edad, no hay límite para realizar actividad física. No hay límite. Simplemente se amolda y se evalúa individualmente a la situación personal, digamos. Sí. A lo que nosotros llamamos el performance status de la persona, es decir, cuál es su estado general, y según tu evaluación, ¿qué le vas a indicar, no?
a una persona joven que no tiene factores de riesgo importantes y que vos ya la conocés desde el punto de vista clínico, la actividad física, por supuesto que tiene tremendos beneficios, tanto la actividad aeróbica como la actividad de fuerza. Claro. Son los marcadores que han, digamos, demostrado bajar mortalidad. Han escuchado varios cardiólogos conocidos del medio que han hablado de estudios hechos en distintas partes del mundo, de sistemas en donde estudiaban a la persona sedentaria versus la persona que deambulaba dentro de una misma empresa y cómo morían menos las personas que deambulaban versus las que eran sedentarias. Sí. Yo en el consultorio uso una frase que siempre digo que prefiero un gordito móvil que a un flaco sedentario. Ah, mirá, claro. Entonces, creo que estar en actividad es fundamental no solamente por los beneficios de salud, sino también por los beneficios psíquicos que genera, Sí. ¿no? Lo decía el doctor López Rossetti, justo anoche en la tele estaba diciendo algo parecido. ¿Qué le quería decir, Sarita? Volvía un poquito por atrás, Diego, cuando decías lo de la diabetes, que cada vez hay más. ¿Por qué hay más diabetes? ¿Es porque se come mal? ¿Qué otro factor colabora para que crezca esta situación? Porque las comidas que vos se consumen en la vía pública, fíjate, si vos querés hacer una vida sana, cuando digo una vida sana, no quiero hablar de ninguna dieta en particular, porque nosotros ya me molesta cuando se habla de dieta, Sí. sino que creo que lo importante es hablar, también le hemos hablado de hábitos saludables, ¿no? De un estilo de vida. O sea, cuando decís, no, estoy haciendo dieta porque no estoy comiendo esto, no estoy comiendo, me estoy moviendo, no, para no estar haciendo dieta, estás llevando una vida sana y normal. Lo que pasa es que cuando salís al medio es muy difícil mantenerlo. Fíjate en qué situación, en qué restaurante o en qué lugar gastronómico no te sirven papas fritas, no te sirven, o querés decir, mira, no quiero comer esto, y no tenés acceso. Es muy difícil. Y creo que por ahí... Harina por todos lados, los desayunos todos tienen harina. Sí, no solamente harina, sino frituras, sí. Exactamente, todo lo que es comida rápida. Entonces, la gente, las grandes urbes, si vos hablas de Estados Unidos, es una de las poblaciones que más consume comida rápida y más altos índices tienen de obesidad infantil, de diabetes en edad precoz, de obesidad con complejidad, con complicaciones metabólicas graves, pacientes. Y otra cosa que no se dice nunca es que esto va de la mano con el estado sociocultural de la sociedad, es decir, con la educación. Mientras menos educación tenés, más propensos sos a enfermedades metabólicas graves. Es decir, a una mala alimentación, a diabetes de edad precoz, y no solamente tener diabetes, porque vos podés tener diabetes por múltiples causas, sino poder abordarla y prevenir complicaciones de esta enfermedad, como la enfermedad vascular periférica severa y terminar amputados. Cada vez vemos gente amputada joven porque no tiene un contexto social que los contenga, infartos a corta edad porque no disminuyen los factores de riesgo, complicaciones graves secundarias a estas enfermedades. Por eso siempre digo que si vos tenés que atacar a la sociedad en forma enérgica y disminuir tus índices, el ABC1 es la educación. O sea, el primer punto es la educación. Ahora, y es lo que tratamos de hacer en los medios nosotros, ¿no? Ahora, Diego, estábamos hablando de los influencers y el peligro de las redes, pero subimos un poquito la apuesta, porque está muy bien lo que me plantea Fernanda Rivarola, tiene razón, dice... Un fenómeno es el uso de la inteligencia artificial como terapeuta. Muchos buscan en ella respuestas que debería dar un profesional psicólogo, psiquiatra o médico, ¿no? Sí, está en auge el tema y lo estamos nosotros hasta utilizando. ¿Qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? Esto hay que tenerlo claro, que es el criterio médico. Eso no se va a poder superar nunca. Bueno. Entonces, vos podés reemplazar un diagnóstico básico, pero después, o un diagnóstico o una técnica, ¿no? Una técnica ya sea quirúrgica, ya sea la inteligencia artificial, digamos, utilizada con ciertas estrategias tecnológicas, pero lo que lo que la inteligencia artificial va a ser muy difícil que pueda manejar es el criterio médico. Te digo más, en una demanda de mala praxis, vos podés publicar o defenderte o hablar de la última evidencia médica, pero lo que prima es el criterio médico, es por qué hiciste esto y no lo hiciste antes, porque es decir, es lo que creo que hoy las nuevas tecnologías no van a superar. Por eso es tan relevante el concepto de que independientemente de la estrategia médica o la evidencia o lo que sea, es cómo se aplica individualmente a las personas. Y en eso hay un arte, y hay que entenderlo, que es la profesión médica que es tan sacrificada, lleva tanto tiempo, existe un arte. Digo, profesión médica es todas las áreas de la salud, de la nutrición, la enfermería, la psicología, es decir, todas las áreas tienen un criterio médico que es individual con cada una de las personas que vos ves. Un oyente nos pregunta, Diego, ¿dónde se puede consultar al doctor Busante? Ustedes lo saben muy bien, ahí está en INIA, que es un centro médico, está en la calle La Pampa 50,
o en los hospitales que estoy, Hospital Español, Santa Isabel de Hungría, hospitales privados, cualquiera de ellos. Perfecto. Perfecto. Creo que vamos a compartir esto. Me estaba diciendo Oliverio que el problema no son las redes sociales ni las inteligencias artificiales. Siempre ha existido la desinformación. Si las redes hoy la potencian, es cierto, pero la clave, dice, está en usar el pensamiento crítico, en cuestionar las cosas y corroborar. Eso es lo que deberíamos enseñar, ¿no es cierto, Diego? El pensamiento crítico, el cuestionamiento e ir a las fuentes confiables. La gente ha dejado de tener el sentido de la duda. Y esto yo creo que viene también con el tema, a ver, vos sabés muy bien que los medios, los que ustedes manejan mejor que yo, los periódicos desaparecieron, hoy han sido reemplazados por la parte digital e incluso en el ámbito político y demás. Sí. Yo hablo con mi papá, mis tíos y consumen información y dicen, ¿viste lo que pasó? Vos sabés que no es así. Entonces, coincido y creo que es fundamental lo que acaban de aportar, que el criterio y el sentido de la duda fortalece y enriquece a las personas, y esto de volcarlos a investigar y a buscar ámbitos serios. Nosotros también, a ver, no se crean que a veces decimos tenemos tal duda que vamos a Google, pero no es tan así, tenés que ir a las páginas serias, hacer un método para incluso en las publicaciones científicas ver cuáles tienen sesgo, porque detrás de eso también hay dudas. Claro. Pero ya estamos hablando a otro nivel, y de eso se trata lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Seguir preguntándonos y cuestionándonos y ir haciendo lo que más evidencia tiene. Y claro, como resumen, claro que hemos sacado una conclusión. Dudar, el problema no es Google ni la inteligencia artificial, es la fuente. Hay que ir a las fuentes seguras y serias. Exactamente, y tener diálogo con la gente que se dedica a esto habitualmente. Claro. Y ponerlo, por supuesto. Yo siempre, otra cosa, perdón, no me quiero extender mucho, pero siempre le digo a los pacientes, a los familiares de los pacientes, que exijan, en el buen sentido, que exijan información de la buena, de la calidad, y si se quedan con dudas, sigan averiguando, sigan consultando, porque eso también fuerza al sistema a darles una devolución, una contrarreferencia de mejor calidad. Totalmente. Diego, hermoso diálogo, muy necesario y hay que repetirlo todo el tiempo, así que un abrazo. Un abrazo grande a todos, saludos. Buen día. El doctor Diego Gusante, él es médico cardiólogo intervencionista, pero el tema es las redes, el problema de las redes, el mundo digital. Estamos en peligro, pero no hay que ser pavos, tan simple como eso. Lo discutía.